Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En este día quiero hablarles acerca de la sanidad divina. ¿Qué significa la sanidad divina? Es el acto mediante el cual Dios, por medio de un milagro, opera en los cuerpos enfermos para ser sanados. Algo que no tiene que ver con intervención médica, algo que no tiene que ver con la mano del hombre, sino que es una sanación divina, espiritual. El Señor Jesucristo demostró en su ministerio de que es posible ser sanado por medio de la oración, por medio de la petición al Señor. Y es interesante ver cómo el hombre en principio no tenía padecimiento de enfermedad, no padecía ningún tipo de enfermedad. El hombre que Dios puso en el jardín del Edén era un hombre para vivir vida eterna, una vida en armonía con la naturaleza, no iba a tener límite en el tiempo. Sin embargo, vemos que como consecuencia del pecado, Dios, tratando de que las leyes del universo se mantuvieran y se cumplieran, tuvo que imponerle la muerte al hombre. Y la muerte casi siempre viene consecuencia de algún tipo de enfermedad, cuando se dañan los órganos de nuestro cuerpo o cuando somos víctimas de un accidente. Pero generalmente la enfermedad es la causa esencial, la causa principal de la muerte del hombre, y esto a causa del pecado. El Señor Jesús fue claro con respecto a la confianza que debemos tener en Él para obtener sanidad, porque así como la enfermedad entró por el pecado de Adán, la liberación, la sanidad entra por la santidad de Cristo. Para usted recibir sanidad, usted debe creer que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es la salud. A Él, Isaías lo profetizó como la persona por quien nosotros íbamos a ser curados, por su sacrificio nosotros íbamos a ser curados. De todas maneras es importante saber que todos vamos a morir y que Dios hace milagros para glorificarse, para que la gente entienda que hay algo sobrenatural que opera en los cielos y en la tierra, para que el hombre crea, para que el hombre vea que hay algo que se escapa a la condición humana. Entonces es sumamente importante. Yo quiero leer algunos versículos, como siempre, que sirven de fundamento para que ustedes lo puedan estudiar ya en sus casas más profundamente el estudio. Vamos a estar viendo Romanos 8, 20 y 21, Salmos 41, 3 al 4, Lucas 13, 11 al 17, Isaías 53, 4 al 5 y Primera de Pedro 2, 24. Podrán aparecer algunos versículos en el proceso de la explicación, pero esos son los fundamentales. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jehová los sostendrá en el lecho del dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que deben trabajar. En estos puedes venir y ser sanado, no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado?
Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar a esta ligadura en sábado. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Amados, todos hemos padecido en algún momento algún tipo de enfermedad. Difícilmente alguna persona no ha sido víctima de una gripe mala, no ha sido víctima de algún dolor, de alguna dolencia. Y a nadie le gusta, nadie quiere estar bajo los efectos de una enfermedad. Y ahora en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, que hemos vivido, ha sido más generalizada el sufrimiento de gran parte de la humanidad por causa de enfermedades que se expanden por todo el mundo y que son difíciles de controlar pese a los esfuerzos que hacen los que tienen que ver con la medicina, con la ciencia de la salud. Entonces, hay alguien que nosotros debemos reconocer como cristianos, y el que no es cristiano también debe reconocerlo, que Jesús hizo cosas que él dijo que seguirían ocurriendo, pero esto es porque Jesús murió en la cruz, fue enterrado, fue sepultado, pero al tercer día él resucitó. Al resucitar al tercer día, dura 40 días instruyendo a sus discípulos sobre el reino de los cielos. Cuando se va, le dice que no se vayan de Jerusalén, porque él le enviaría un consolador. Él le enviaría a alguien que le daría poder para que ellos hicieran lo mismo que él hizo. Y no hay que ser muy profundo para entender que era el mismo Cristo que venía en espíritu a morar en la vida de sus seguidores, a morar en la vida de nosotros para que continuásemos su obra. Es algo sencillo, amado, pero es cuestión de fe, es cuestión de entenderlo, que así como ese Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés y vino sobre los que estaban allí, sobre 120 personas que estaban allí, y de ahí salieron ellos llenos del poder de Dios a hacer las cosas que Jesús hacía, es cuestión de creer que eso sigue ocurriendo hoy. Han habido movimientos mundiales de avivamiento que Dios ha mandado, ha enviado a la tierra, moviendo la iglesia, porque Jesús se mueve por medio de la iglesia, por medio de su cuerpo que somos nosotros, y Él se mueve haciendo prodigios y milagros cada cierto tiempo para mostrarle a la humanidad que Él está vigente, que Él existe, que Él es real, y para que la gente crea. Cuando la gente generacionalmente se va desconectando de Dios, porque cada cierto tiempo las generaciones se van alejando de Dios y van envalentonándose y van viviendo la vida más depravada y van alejándose totalmente del respeto, de la obediencia a Dios. Entonces Dios crea movimientos especiales y con predicadores, hombres y mujeres, usa para que la gente vea el poder de Dios manifestado. Pero siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un grupo, aunque pequeño, de la iglesia que mantiene esa fe ferviente y ese deseo de que Dios se manifieste en la tierra a través de los prodigios y milagros. Aunque aparecen charlatanes, hay gente que no tiene criterio, que hace alarde de sanidades que en realidad no son. Hay gente que estafan con eso, pero hay una verdad irrefutable, y es que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos Él seguirá haciendo cosas extraordinarias.
La vida está llena de testimonios de personas que han recibido mensajes de Dios, que se han conectado con el cielo, que Dios le ha hablado. Yo soy una manifestación viva de eso. Entonces, debemos creer, amados, que Dios, así como Él hizo cosas a través de su Hijo Jesús en la tierra para mostrarse al hombre como un hombre, pero con todo el deseo de que la gente creyera. Cuando el Señor hace el sacrificio de enviar a su Hijo a la tierra, lo que quiere es que la gente crea, que la gente entienda que hay un poder detrás de lo que vemos, que detrás de esta parte humana, de estas cosas que podemos ver con la vista, hay algo sobrenatural, espiritual, que se mueve en los aires, algo bueno que depende de Dios y algo malo que depende del enemigo. Entonces, nosotros debemos hacer conciencia, ¿verdad?, de que ese problema que se creó en el Edén, que nos condenó a todos por el pecado de Adán, ese problema se solucionó con la presencia de Cristo, que nos da a todos la oportunidad de ser salvos. Jesús es nuestra salvación, pero también es nuestra sanidad. Dice que Él fue castigado para darnos vida a nosotros. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Jesús es la garantía de nuestra salud y la garantía de nuestra salvación. Independientemente de que nos vayamos a morir, hay enfermedades que Dios permite que ocurran en nosotros para Él glorificarse. Hay enfermedades que son consecuencia de nuestras aptitudes, de nuestras faltas. Pagamos faltas que cometemos aquí porque son leyes. Si usted vive comiendo con la mano sucia, va al baño, no se lava las manos, olvídese que usted se va a enfermar. Son consecuencias de sus propias acciones, pero también hay enfermedades que son consecuencias del pecado. Entonces debemos estar pendientes de todo eso, pero también debemos estar pendientes que Dios puede darte la salud, puede devolverte la salud. Jesucristo cambió. Él no cambió las consecuencias del pecado original, el pecado que se produjo en el Edén. Él no lo cambió. Él sabe que eso está ahí. Ahora, por medio de Él, podemos vencer las tentaciones que nos llevan al pecado. Por medio del conocimiento de su palabra, por medio de la obediencia a Él, nosotros podemos vencer las cosas que nos llevan al pecado, que traen como consecuencia las enfermedades. Así como el pecado trae consecuencias enfermedades, las enfermedades te llevan a la muerte, así, amado, el pecado te lleva a la muerte eterna. Así tu falta de arrepentimiento puede llevarte a la muerte eterna. Entonces nosotros lo que tenemos que tener pendiente, mis amados, que Dios un día no solamente nos libertará a nosotros, sino que también liberará a la creación suya. La creación del universo ha sido contaminada. La creación ha sido dañada por el hombre. El hombre ha dañado todo. El hombre vive en desobediencia plena a Dios. Mire, amados, la gente no se pregunta. A mí me da pena ver al presidente de la República, verlo angustiado por la violencia que hay en el mundo. Y vamos a hacer un plan, vamos a hacer esto, amado. Mire, lo que resuelve el tema de la violencia entre los hombres es conocer a Cristo. Es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso resuelve la violencia. Ah, no, pero quieren resolverlo de la manera que ellos quieren y nunca va a ocurrir. Mientras más se empeñan en hacer planes para esto, vuelve el problema, porque es algo que está en la naturaleza humana. Para usted poder salir de su condición de pecado, de violencia, de reaccionar violentamente ante una acción violenta, necesariamente usted tiene que ser transformado por la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo no lo transforma, usted va a ser una persona común. Usted va a ser una persona que si lo agreden, usted va a agredir.
Eso es lo que se ha visto en toda la trayectoria de la humanidad. Ahora, los hombres que Dios ha transformado, que han decidido entregarle su corazón y su vida a Cristo, estos hombres son capaces de resistir cualquier tentación de ser violento. Y siempre le comento el tema de una persona que mata a su esposa, mata a sus hijos y se mata a él. Son personas que muchas veces tienen una conducta tranquila y la gente dice cuando entrevistan en el barrio, ¿y usted qué usted dice de él? Esa era una persona tranquila, nadie lo creía capaz. Lo que pasa es que el demonio, el espíritu de la violencia está en la gente. ¿Y quién es que lo controla? ¿Quién es que lo opaca? ¿Quién es que lo reduce? La presencia de Cristo en nuestras vidas. Si todos, amados, nos dirigiéramos conforme a la palabra de Dios, en obediencia a Dios, viviendo en humildad, amándonos los unos a los otros, olvídese que la violencia se acaba. Pero la gente no quiere a Cristo. La gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer, lo que ellos entienden que deben hacer. No se doblegan a su Creador. Hasta que nosotros no nos doblegamos a nuestro Creador y le permitimos que sea Él que opere en nuestras vidas, nosotros vamos a reaccionar como esclavos del enemigo. Porque somos esclavos cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos de Satanás. Y Él nos dirige, Él es quien nos guía, Él es quien actúa por nosotros. Mire, yo no sé si usted ha tenido acceso a estudios de consumo de alcohol y de drogas. Dicen que más del 80% de los delitos, de los crímenes que se cometen son bajo los efectos de esa sustancia. ¿Por qué? Porque esa sustancia, cuando el individuo la ingiere, la toma, la fuma, se la inyecta, lo que sea, ¿qué pasa? Que esa mente se queda abierta. Esa mente le da acceso a los demonios para que operen. Porque Satanás vino a matar y a destruir. Y cuando entra en tu mente, te pone en la vida, te pone el deseo de quitar vida. Hay gente que cuando toma alcohol empieza a vocear, quiero ver sangre. ¿Por qué? Porque están con el mismo Satanás dentro, quieren matar a alguien. Pero eso solamente lo quita Cristo. El único que puede sacar de nosotros esa maldad es Cristo Jesús. Entonces la sociedad, por más que se empeñe, por más que quiera hacer cosas para llegar a la paz, es una paz relativa, es una paz que en cualquier momento se destruye, en cualquier momento viene la violencia sobre las vidas de las personas. Jesucristo vino a vencer los efectos del pecado, pero nosotros tenemos que permitir que Él los venza en nosotros. Nosotros tenemos que doblegarnos y permitir que Él entre y los destruya. Esos efectos del pecado, la violencia, la maldad, las enfermedades, todo eso, mi Cristo puede sacarlo de tu vida. Mi Cristo puede sacar toda violencia de tu vida. Tú eres una persona buena, tú no eres cristiano, tú no vas a iglesia, pero tú eres una persona relativamente buena, pero que te provoquen a ver si es verdad que tú eres bueno. Yo recuerdo un día me encontré con un amigo en un restaurante, hacía mucho tiempo que no lo veía, estudiamos en la universidad y nos sentamos y almorzamos juntos ese día, coincidencialmente, y yo empecé a hablarle de la palabra de Dios y él era cristiano. Él me dijo, sí, yo soy católico, yo voy a la iglesia, y entonces lo vi que tenía un arma. Digo, ¿y qué tú haces con esa arma? Digo, el cristiano no necesita arma. Dice, no, pues hay que andar armado. Pero escúchame, pero tú me acabas de decir que tú eres un hombre de Dios, y entonces como que no me cuadra las cosas. Y dice, sí, pero yo soy cristiano. Yo le dije, te voy a hacer un examencito breve. Si viene un tipo y entra aquí y por una razón u otra te da una galleta, lo mato, me dijo de una vez. Digo, entonces tienes que revisarte porque tú no eres cristiano. Tú lo dices, pero tú no lo eres. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que estar dispuesto a soportar cosas de todo tipo. Entonces, no es que nosotros vamos a andar provocando que nadie nos agreda, ni que mira mi mejilla, ven, y después te voy a poner la otra. No, amado, el cristiano tiene que ser prudente. El cristiano, dice la Escritura, que si ve un lío por aquí, que tiene que irse por la otra calle, aunque tenga que caminar 2 kilómetros más. Pero nosotros debemos evitar. El necio es el que se mete del problema y se mete por el problema. Y los cristianos
no somos necios, los cristianos somos prudentes. Somos prudentes. A veces sí nos dicen necios porque le predicamos la palabra a la gente, porque le decimos las consecuencias que van a padecer si no se arrepienten. Y oye, este se afana con eso, siempre lo mismo, porque hay un rechazo a la palabra de Dios. A veces yo he escogido personas de parte de Dios que Dios me ha puesto en el corazón a hablarle de la palabra. Y he durado un tiempo hablándole de la palabra y de repente se notan un poco renuentes y ya, lo dejo tranquilo, que Dios se encargue. Dios lo va a salvar, sí lo va a salvar, pero ya tienen la palabra en su mente y en su corazón. Ya saben cuál es el destino que les espera si no aceptan a Cristo y viven una vida conforme a su palabra o en obediencia a su palabra. Hay enfermedades, amados, que tienen su origen en la desobediencia a Dios. Hay gente que se empecina en atacar, por ejemplo, a personas que llevan el mensaje, a personas que están sacrificándose por llevar la palabra de Dios. Y hay gente que empiezan con envidias, a atacar y a hacerle cosas. Hay un caso que se da con Moisés, y es que su hermana María y su hermano Aarón sentían envidia porque Dios lo había escogido a él como profeta y Dios lo puso a él como líder del pueblo. Y estos, siendo parientes, se sentían que ellos debían ser mejor que él, ellos debían ser los escogidos, y empezaron a murmurar y a atacar a Moisés. Y de repente esta mujer recibió una enfermedad, le dio una lepra. Entonces tuvo ella que orar, y Aarón pedirle, ora a Dios para que le quite. Y Moisés oró al Señor y la enfermedad le fue sanada varios días después, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios escucha a sus siervos que Él tiene en esta tierra. Dios tiene una relación con hombres en esta tierra para llevar su palabra y para hacer cosas sobrenaturales. Pero la gente no lo cree. Y la gente rechaza a las personas que proclaman el Evangelio de Cristo. Hay algunos que sí lo aceptan, pero la mayoría lo rechaza, no quiere. Entonces, el que rechaza la palabra de Dios, el que ataca a las personas que están haciéndole el trabajo a Dios, pueden ser afectados, pueden tener consecuencias graves en su vida. Entonces, cuando usted ve a alguien que está haciendo la obra de Dios, si usted no lo acepta, por lo menos no lo ataque, déjelo tranquilo, siga su camino. Pero hay gente, amado, que se empecinan. Entonces, Dios promete sanidad al que se porta bien. Incluso hay un pasaje bíblico que es hermoso, está en el Salmo 41, que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, él tendrá sanidad, él tendrá salud, hay promesa de Dios, él le dará sustento. Entonces, eso era David que padeció muchísimas enfermedades, tuvo muchísimos problemas. David, porque era un hombre que se arrepentía, pero era un hombre que cometía pecados igual que todos nosotros, pero él se arrepentía, diferente a Saúl, que Saúl nunca se arrepentía. Saúl siempre buscaba una justificación cuando hacía algo malo y buscaba la forma de tratar de explicar que no, que esto yo lo hice por esto. No, cuando a David le revelaban el pecado, David se humillaba ante Dios. David entendía su situación y clamaba a Dios para que le devolviera su condición de salud, para que le devolviera su condición de liderazgo frente al pueblo. Entonces, no todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Hay enfermedades que nada tienen que ver con el pecado. Son consecuencias, fruto de la propia situación que nosotros vivimos y de lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas como consecuencia de del pecado original, como se le llama. Son consecuencias que nosotros tenemos que padecer, que van a ocurrir, la muerte va a ocurrir. Ahora, cuando usted tiene a Cristo, usted pasa de muerte a vida. Si usted no tiene a Cristo, usted pasa de muerte a la muerte eterna. Entonces, está claro todo. Lo que nosotros debemos es determinar qué queremos para nosotros. Si tenemos
si queremos tener la posibilidad de que si nos enfermamos, Jesucristo puede sanarlo sin ir al médico, o si morimos eternamente y nos enfermamos sin esperanza. Si nos enfermamos y tenemos fe en Cristo, tenemos la esperanza de ser sanados. Si morimos y tenemos fe en Cristo, entonces nosotros tenemos la esperanza de tener vida eterna. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, yo te pido que en esta hora tú lo toques y lo sanes, Señor. Si hay alguien triste, te pido que le dé gozo y paz. En el nombre de Jesús. Amén.